Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a palabra.com.co, un espacio de diálogo social desde y para la comunidad creyente. En el día de hoy, como muchos nos lo han pedido y como se acerca seguramente esta efeméride tan importante en la historia de nuestro país, vamos a hablar sobre uno de los hechos que ustedes a través de los comentarios nos han pedido hablar, y es la verdad sobre el Palacio de Justicia. Hoy es un viernes muy especial para nosotros y por eso queremos que ustedes nos estén ayudando mucho en este Community Manager. Con nuestro director Carlos Alonso Lucio vamos a estar hablando sobre los hechos más importantes de esta importante fecha nacional. Vamos a discutir un poco sobre estos temas, vamos a resolver las preguntas y para esto, como siempre, necesitamos su ayuda. Por favor, compartan este link de Facebook en todas sus redes sociales. Por favor, también escríbanos sus preguntas a través del WhatsApp 350-268-5849 y siéntense aquí con nosotros a discutir sobre el Palacio de Justicia. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a un viernes más a las 12 en punto del mediodía en palabra.com.co. Los viernes tienen, si se quiere, la característica de vivirse otro clima psicológico en la cabeza, en el corazón, en el ánimo de la gente. Al fin y al cabo es el día, por lo general, de cierre de la semana en que nos allegamos a disponernos a un fin de semana en familia. Hoy estábamos pensando ahí distintos temas. El tema, por ejemplo, de las marchas que avanzan hacia Estados Unidos. Estas marchas de migrantes surgidas desde Honduras, desde Guatemala, desde Nicaragua. Y que, bueno, son una tremenda noticia. Nosotros ya hemos aquí hablado y reflexionado sobre eso. Está el tema de unas nuevas iniciativas, por ejemplo, de la Fiscalía en relación con el tema de la lucha contra las drogas, etcétera, que será tratado. En fin, sin embargo, hoy en el Consejo de Redacción aquí se impusieron las periodistas, los periodistas, en fin, el equipo de trabajo y de reflexión de palabra.com.co y me insistieron en que hablara sobre este tema difícil, delicado del Palacio de Justicia. A propósito de que el próximo martes 5 se cumplen ya los 33 años desde que ocurrió esa toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y que sin lugar a dudas terminó en un holocausto terrible, trágico, lamentable, de civiles, de grandes juristas, de miembros de la fuerza pública, policías y soldados, y también de hombres y mujeres del M-19. Es un hecho que me pareció importante tratar a propósito de que la discusión, y han pasado ya 33 años, la sociedad colombiana no la ha realizado a fondo. Y al margen de los dolores terribles que aún existen sobre ese acontecimiento, pues de todas maneras es importante que las sociedades aprendan de sus caídas, de sus problemas, de sus dolores y también de sus éxitos, sus victorias, sus reconocimientos. Parto antes de meterme propiamente en el tema del Palacio de Justicia, parto por hacer una reflexión. Como uno de los problemas que tenemos como nación, como sociedad, no tiene nombre, en la psicología lo he buscado muchas veces, y es casi que una incapacidad para aprender de nuestra propia experiencia. Colombia tiene unos problemas, flagelos críticos desde hace 200 años, para poner arbitrariamente una cifra,
podemos decir, mire, empecemos a revisar a Colombia desde 1819, después de la consolidación de la independencia, y veamos qué grande problema que hayamos tenido desde entonces hayamos realmente resuelto. En aquella época teníamos ya problemas de violencia, no los hemos resuelto históricamente. Desde allá se hablaban de problemas de corrupción, no los hemos resuelto históricamente. Desde allá se ha hablado de injusticia, desigualdad, pobreza, no lo hemos resuelto históricamente. Y me parece que eso tiene que ver con que no nos sentamos a aprender de nuestra historia, de nuestra experiencia, para no repetir esos errores. En el caso del Palacio de Justicia, básicamente ha quedado la narrativa de que fue una acción del M-19 que ocurre a propósito de que la mafia metió la mano y el M-19 fue a hacerle una acción contratada, pagada por la mafia. Y prácticamente esa narrativa se impuso desde los medios de comunicación y se impuso desde versiones de partidos oficiales, etc. Y prácticamente con esa narrativa quedó puesto sobre la mesa esa explicación general de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. Yo comienzo por decir que no es cierto. Es decir, el M-19 no entra a realizar la toma del Palacio de Justicia por hacerle ningún mandado al narcotráfico. Y hay una serie de hechos evidentes que lo confirman. Entre otras cosas porque esa es una versión burda y si uno se sienta a mirar con cuidado, absolutamente inverosímil. ¿En qué consiste esa versión? En que el M-19 entró allí con el fin de incendiar el Palacio de Justicia para que en ese incendio quedaran quemados los expedientes que en aquel momento había en la Corte Suprema contra Pablo Escobar y personas del cartel de Medellín y de la mafia colombiana. Eso es absolutamente ridículo. ¿En qué sentido? En el sentido de que para quemar unos expedientes nadie que tenga dos dedos de frente va a meterse a incendiar un Palacio de Justicia mandando 30 hombres y mujeres a que desarrollaran un combate de las dimensiones como el que allí se ocurrió. Segundo, nadie con dos dedos de frente puede pensar que una persecución tan significativa a nivel mundial como la que había contra Pablo Escobar, que era en ese momento el capo más famoso del mundo, iba a desaparecer porque se le incendiaran unos expedientes en unas oficinas. Lamentablemente no ha habido una reflexión sobre eso y eso ha limitado otro tipo de consideraciones que son, diría yo, más profundas y que darían más aprendizaje a la sociedad. Por ejemplo, los errores que se cometieron efectivamente al realizar una acción violenta de esa naturaleza. El sufrimiento y el dolor y el costo gigantesco de la justicia en ese país. Los errores de apreciación, el error gigantesco del M-19 por el cual efectivamente muchos dirigentes hemos pedido perdón sincero, genuino, de un acto que no debió jamás ocurrir. Todo esto básicamente con base en el planteamiento de hay que abordar la realidad de nuestra historia de la manera más abierta, sincera, para poder aprender de ella y no seguir convirtiendo las violencias en algo imparable a fuerza de falta de tomar la experiencia de lo terrible que es y que ha sido la violencia en la historia de nuestro país. Yo les decía, para tocar este tema delicado, hoy quiero que más que mis comentarios, efectivamente se trate de un diálogo sobre preguntas que estoy seguro de que brotarán por miles en este diálogo del Community Manager. A ver,
Lorena? Wow, yo creo que aquí hay muchas cosas, ya las estábamos anotando aquí. Primera pregunta le hace Valeria Arango. Doctor, ¿estaba usted en la toma del Palacio de Justicia? En ese momento yo no estaba en Colombia. Habíamos sido heridos, Antonio Navarro y yo, unos meses antes. A nosotros nos hirieron en mayo, que precisamente ese acto fue... Nosotros éramos negociadores en aquella época de un proceso de paz que se adelantaba entre el M-19 y el gobierno del presidente Betancur. Estando nosotros en esa delegación de negociación de paz, desayunando una mañana en Cali, nos metieron una bomba, una granada, y Navarro y yo quedamos muy mal heridos. Antonio perdió la pierna, en fin, y tuvo otros problemas. A mí me dieron el hígado, los pulmones, casi pierdo una pierna, en fin. Y tuvimos que salir, además por riesgos de seguridad, a recuperarnos en el exterior. Esa recuperación nos demoró alrededor de 2 años y en ese momento, por esa razón, no estábamos en Colombia. Perfecto. Pregunta Miguel Ángel Bianchi Hipólito. Buenas tardes. La primera pregunta es, sin duda, ¿cuál fue el objetivo de la toma? ¿Qué se buscaba? Si no era hacerlo en foro del narcotráfico, como lo ha relatado alias Popeye. Yo no me acordaba que el tema de que Popeye había hablado sobre eso. Entre otras cosas, porque yo sí considero que convertir en un notario de la historia de Colombia a Popeye es un desastre. ¿No es cierto? ¿Qué ocurría en ese momento en el país? Había un proceso de paz que se había firmado unos meses antes, el mes de agosto del año 84, entre el gobierno nacional y el M-19. Eso se llamaron los acuerdos de Corinto, se llamaron los acuerdos de Lobo. Esos acuerdos los firmó el M-19 y en aquella época otra organización que había, que era el EPL, alcanzó a firmar también unos acuerdos de tregua y diálogo nacional que se llamaban en aquella época en Medellín. Esos acuerdos nunca se cumplieron. Y en buena medida porque había una hostilidad muy grande de ciertos sectores del Estado colombiano contra el M-19. De hecho, el día en que llegamos nosotros a firmar a Corinto, eso fue el 23-24 de agosto del año 84, íbamos Pizarro y yo en la misma camioneta y nos hicieron una emboscada en Florida, 35 fusiles disparando contra nosotros cuando habían dicho además que la carretera iba a estar desocupada para poder llegar a firmar. Ese día fue un día caótico porque llegamos prácticamente después de un combate en Florida, hirieron a Carlos, hirieron a todas las personas que iban en la camioneta con nosotros, quedaron heridas, menos yo. Afortunadamente, porque iba manejando además, me hubieran herido a mí para el carro y nos hubieran matado a todos. Eso generó una polarización tremenda y después hubo unos incumplimientos muy graves de una batalla que se generó con el M-19. El ejército se mete en Yarumales y hubo un combate de 23 días. Luego, obviamente, los ánimos de reconciliación y de paz estaban en el piso. En medio de esas circunstancias que el M-19 toma la decisión de ir hacia el Palacio de Justicia buscando ¿qué? Restablecer los diálogos entre el M-19 y el gobierno en medio de un proceso que estaba fracturado, el gobierno no respondía, en fin. Obviamente, la acción en medio de esa polarización que había en ese momento y en medio de los incumplimientos constantes de los propios acuerdos de tregua, pues generó una conmoción que tuvo el final realmente caótico del holocausto del Palacio de Justicia. Pero el objetivo, digamos, la intención desde la cual se creó el tema de la decisión del Palacio de Justicia correspondió a la búsqueda de restablecer el diálogo entre el gobierno y el M-19 entonces. Pregunta Alfredo Ayala González. ¿De quién fue la idea de la toma? Mire, esa idea realmente, en ese momento el jefe máximo del M-19 era Álvaro Fayad. Y él fue finalmente sobre su decisión
digamos, el hecho del Palacio de Justicia. Y casualmente, que es, digamos, uno de los temas que no se conocen mucho, quien realmente más decidió y contribuyó, digamos, a esa decisión fue Alfonso Yaqui, uno de los dirigentes del M-19 que participó y murió en la toma de Palacio. Entre otras cosas, la característica de Yaqui es que él era abogado y era profesor de Derecho Público, era un constitucionalista de la Universidad del Atlántico. Y además, en su condición de abogado, él tenía un enorme respeto y una apreciación bastante importante sobre el tema del Palacio. Por eso es que él dice que había que ir al Palacio porque era en ese momento el único órgano respetable del Estado colombiano a entablar una demanda. Esa fue, digamos, la caracterización de las dos personas que más, digamos, que tomaron la decisión final sobre Palacio de Justicia. Pregunta Juan Manuel Martínez. ¿Cuál es su lectura hoy en día sobre esa toma? Mire, fue la decisión más equivocada y más dolorosa de la historia del M-19. Es decir, por excelencia, fue un grave error de apreciación y una pérdida de vidas valiosísimas para el país. Las personas humildes que cayeron allí, civiles, la gente, personas de la cafetería, etcétera, hombres y mujeres que no tenían ninguna responsabilidad ni participación institucional y menos en la violencia del país. Los magistrados que murieron en el Palacio de Justicia son personas irrecuperables en la historia. Personas de unas cualidades humanas, morales, intelectuales extraordinarias. Era una corte de lujo y un consejo de Estado de lujo. Sin lugar a dudas, cayeron ahí vidas muy valiosas de ejército, policía, de la fuerza pública. Y yo recuerdo también a los jóvenes hombres y mujeres del M-19, que también murieron allí todos. Es decir, ellos ofrendaron, mejor dicho, ellos pagaron con su vida la propia operación. Muchachos gente muy joven, gente muy inteligente. Yo conocía a muchos de ellos y, es decir, ahí hay un dolor y una pérdida gigantesca para la nación, para Colombia, para la justicia, para las instituciones, para la fuerza pública. Por eso, la acción por la cual, en el proceso de paz, sin lugar a dudas, exitoso y memorable del M-19, la acción frente a la cual siempre, comenzando por Pizarro, se le pidió perdón a Colombia, fue por el Palacio de Justicia. Pregunta Miguel Ángel Bianchi nuevamente. ¿Qué papel tenía Gustavo Petro en ese momento en la organización? Ninguno. No era una persona con responsabilidades, no. De hecho, Petro no era una persona, digamos, de grandes responsabilidades en el M-19. También pregunta Guillermo David. Ya veremos qué se dice. Bueno, comenta, ya veremos qué se dice porque hay un sesgo político desde una versión pro-uribista. Y pregunta Mario Barbosa. ¿Qué opinión le merece usted la respuesta del Estado frente a la toma que se hizo? Mire, hubiera sido posible. Es decir, la respuesta del Estado fue una respuesta iracunda. De hecho, hay algo que es objetivo y que ya el recorrido de los hechos lo muestra. Es que efectivamente, más que una recuperación, ahí lo que hubo fue una incineración del Palacio de Justicia. Y ese incendio evidentemente no se provocó desde adentro, porque los que estaban adentro no iban a incendiar su propio espacio. Eso se hizo desde afuera. Luego, evidentemente, el Estado tuvo la opción de manejar una negociación como lo había ocurrido ya, por ejemplo, en
la toma de la Embajada de la República Dominicana en el año 80 y no lo hizo. Es decir, la opción de haber logrado una solución pacífica, dialogada, no ocurrió. Y fue desde esa opción también donde se dieron los hechos que estamos hablando. Si hubiera habido cordura, más temperancia, más sentido de paz por parte del Estado, pues obviamente eso no hubiera ocurrido, sin dejar de desconocer, obviamente, el grado también de error del M-19 al decidir una toma de esa naturaleza en el centro de Bogotá. Jorge Andrés Monsalve pregunta, ¿fue este un hito que los llevó a la toma de decisión de desmovilizarse? Buena pregunta. Yo creo, sin lugar a dudas, el hecho del Palacio de Justicia fue tan conmovedor, tan telúrico, tan dramático, tan sufrido al interior del M-19 que, sin lugar a dudas, provocó reflexiones sobre la paz y sobre la búsqueda de la desmovilización. Yo podría, inclusive me arriesgo a dar una opinión en este sentido. Fue tan grave, tan doloroso, tan impactante para el M-19 y para la nación el tema de la toma del Palacio de Justicia, que yo creo que ahí el M-19 perdió su posibilidad de victoria y entendió, digamos, y tuvo que mirar otras opciones que le dieran fin a esa guerra. Es decir, creo que sin lugar a dudas la experiencia del Palacio de Justicia sí tuvo que ver con una profunda reflexión sobre más necesidad de paz y la necesidad de no profundizar la guerra al interior de las filas del M-19. Sobre eso, Gabriel Mejía Hernández pregunta, el M-19 tenía una gran legitimidad en el país. Muchos eran los que entendían su causa. ¿Cómo habían logrado eso? Mire, eso que dice es absolutamente cierto. Hay cosas que a veces uno habla con sus hijos y con las nuevas generaciones y que les queda muy difícil de creer. ¿Por qué? Pues por la degradación que tuvo la misma palabra guerrilla en la historia de Colombia. Yo les puedo contar que en el año 82, por ejemplo, el M-19 en la época, por ejemplo, en el año 80, en la toma de la Embajada de la República Dominicana, que fue una operación de 2 meses, cuando sale el comando por negociación con los embajadores, con los rehenes, para irse al aeropuerto, salió la población de Bogotá a aplaudir de lado y lado de la calle 26, como cuando hoy se recibe a la Selección Colombia. Es decir, había una gran simpatía. Cuando hicimos la paz con el M-19 tuvo un respaldo del 87%. Es decir, había una relación muy distinta, entre otras cosas porque el M-19 sí era muy distinto de toda esta cosa violenta, degradada que hay hoy y que hay desde hace muchos años. ¿Cómo se logró eso? Para empezar, yo quiero recordar que el M-19 era una organización cuyo planteamiento era la democracia. El M-19 no planteaba una cosa marxista, leninista, comunista, sino que hacía un planteamiento de democracia. Su propuesta era la democracia, que en aquella época se enfrentaba a otra realidad que las nuevas generaciones no conocen, que fue lo que se denominó el Frente Nacional, donde prácticamente la política solamente era copada y ejercida por el Partido Liberal y el Partido Conservador. Todo lo que quedaba por fuera quedaba en una desventaja gigantesca, hasta el punto, por ejemplo, que en el año 70, efectivamente, a la Napo y al general Rojas, ya hoy todo el mundo lo reconoce, le robaron las elecciones. Y es entonces, a propósito de ese robo electoral, de ese fraude, que surge después el M-19 dentro de su propuesta, planteando que si se robaban las elecciones, pues no era posible avanzar a través de las urnas. Bueno, aquí ya hay varias preguntas. Julie Carolina Morales dice,
¿Cree usted, doctor Lucio, que qué pasó con las personas que salieron vivas del palacio? Muchos medios de comunicación tienen evidencias que fueron llevados a la casa del florero. Mire, hay pruebas ya inobjetables de que después hubo gente que quedó viva en el palacio y que fue sacrificada después. Y que fue sacrificada después en tortura, etcétera. Es decir, ahí hubo un delirio, sin lugar a dudas, de las fuerzas militares y que participaron allí. Y de hecho se ha visto como, por ejemplo, inclusive a las familias de las víctimas de Palacio también les entregaron en su época restos que no coincidían. En fin, ese es un capítulo de la historia que realmente genera dolor en todos los sectores. Pero ya está probado y ya hay condenas al Estado precisamente porque con posterioridad a haber terminado los hechos, la operación propiamente del Palacio de Justicia, hubo personas que fueron sacrificadas y torturadas afuera. Pregunta Ricardo Borges. ¿Los militares le hicieron golpe de Estado al país? Lo digo porque no se consideró a Belisario ordenando la retoma. El presidente Betancur no ha dado su versión de los hechos. Sí salieron inmediatamente después a asumir la responsabilidad política de todo lo hecho. Jaime Castro ha escrito algunos libros con su versión de los temas, pero cuando uno revisa, digamos, con detalle, le pone la lupa. Yo he estado escribiendo un libro sobre el tema. Ve uno que sí hubo, horas antes del final de la operación, un intento del presidente Betancur de enviar un emisario que buscara el diálogo en los hechos de Palacio, y siendo delegado del presidente de la República, no pudo entrar. Es decir, la misma fuerza pública no le permitió comenzar a iniciar el diálogo y la negociación. Es decir, ahí quienes tomaron la responsabilidad, pero la responsabilidad política de todas maneras la asumió en aquel entonces el propio gobierno. Pero le repito, escuché tal vez que el presidente Betancur dijo que iba a dejar escrito algo sobre eso para que se publicara después de que falleciera. Sin embargo, pues obviamente no sé si ese tema lo habrá escrito. Pero lo cierto es que efectivamente, todo el episodio, mejor dicho, ese es uno de los episodios de la historia que vale la pena tomarlo para ver qué no hay que hacer. Ahí el M-19 tiene, digamos, un inventario de experiencias para decir esto no debió haber ocurrido y se cometieron estos tremendos errores. Y también vale la pena que los gobiernos, los partidos, la fuerza pública, todos nos sentemos a decir qué no se hizo que fue correcto allí. Porque lo cierto es que eso generó una de las crisis y de los episodios más dolorosos de la historia de Colombia. Así es. Fénix Tobar Gutiérrez pregunta, ¿hubo narcotráfico en el M-19? Mire, una de las razones por las cuales se tomó la decisión de la desmovilización es porque la guerra empezaba a haber, había una mutación de la guerra de entonces y los costos de la guerra en términos financieros eran imposibles. Y una de las razones precisamente para no caer en el tema del narcotráfico fue la desmovilización. Es decir, era claro que seguir en la guerra implicaba tener que acudir a formas de financiación como el narcotráfico, y el M-19 no fue una organización narcotraficante. Y eso lo reconoce todo el mundo. Es más, el M-19 fue una organización pobre. Y si se hubiera ligado al narcotráfico no hubiera sido pobre. Es decir, ustedes revisan los dirigentes que salieron del M-19, no están ricos, no fueron ricos nunca. La guerra del M-19 nunca fue una guerra
con esos delirios del dinero en fin, eso nunca ocurrió. Por eso, en concreto, sí le puedo decir con toda claridad, el M-19 jamás fue una organización narcotraficante. Andrés Reyes pregunta, si se pudiera volver el tiempo, ¿volverían a tomarse el palacio o qué cambiarían? De ninguna manera. De ninguna manera. Y yo le diría que si se retrocediera, pensar en pasado es muy difícil. Pero yo creo que en el aprendizaje de ese proceso, de esos procesos de paz, de ese proceso de paz del M-19 y de lo que se ha vivido, no solamente no se repetiría la acción del Palacio de Justicia, sino que no se repetiría la guerra. Es decir, la guerra es muy costosa, humanamente hablando. Se pierden vidas de un valor descomunal. Y se pone después uno a reflexionar qué quedó de todo eso. Y realmente no ha quedado, por hecho, no valió la pena el ejercicio de esas muertes. Hay que siempre intentar buscar la paz como mecanismo, la solución pacífica. La violencia es uno de los dolores y de los caminos que debiera rechazar siempre por principio la humanidad. Luego yo creo que no solamente no se repetiría el Palacio de Justicia, sino que no se repetiría el conjunto de la guerra. Sobre eso te pregunta María Antonia González. ¿Qué lección le daría a los jóvenes de hoy en día, doctor Lucio? Toda la libertad de pensamiento, toda la controversia, nunca la violencia. Nunca la violencia. Hay que sembrar la necesidad nada justifica empuñar las armas para matar a otra persona. Y creo que si se tomara esa decisión de entender la valía de la vida en sí misma, de reconocer la dignidad humana que reposa en todo ser humano, porque es que no solamente es la degradación de la violencia aplicada a la política. Es que a través de esa degradación empieza a volverse la vida el irrespeto a la vida algo cotidiano. Por ejemplo, ayer me llegaron unas informaciones de un atraco por dinero que hubo en un supermercado de Cali. Se llevaron yo no sé cuánto dinero. Pero antes de llevar, es decir, por el dinero llegaron y acribillaron a los muchachos del carro de valores que iba sacando la plata del supermercado. Es decir, a cambio de ese dinero llegaron sencillamente matando a los dos muchachos que llevaban las bolsas. Y así está ocurriendo, a cambio del dinero por el narcotráfico, a cambio del dinero el sicariato, a cambio, mejor dicho, a cambio aún de los delirios sexuales hoy, de los violadores, etcétera, sacrifican las vidas de sus víctimas. Luego la recuperan. Me dicen, ¿qué le diría a los jóvenes? Por favor, lo primero, nada que agreda la dignidad y la vida se justifica. No hay justificación humana. Si los colombianos empezamos a aprender a entender eso y todos a respetarla, créanme que sería un país que daría un salto inmediatamente hacia una maravilla. Es decir, si todo colombiano entendiera y decidiera, nada justifica empuñar un arma y matar a alguien, y de ahí para allá todo es posible dialogarlo, discutirlo, tendríamos realmente una maravilla de país. Sobre eso, bueno, y también algo más personal, pregunta Antonio Cuesta Domenech. Me gustaría saber, señor Carlos Alonso Lucio, cómo fue su proceso de reflexión interno hasta llegar a pedir perdón. Mire, la paz fue un aprendizaje para nosotros. La primera propuesta de paz de los últimos tiempos, es decir, después, digamos, de los años 60 en adelante, se abrió una etapa distinta de la historia de guerras y de violencias en Colombia. De esa última etapa, la primera propuesta de paz surgió del M-19 en el año 80, precisamente dentro del marco
de la toma de la Embajada de la República Dominicana. Ahí se propuso la paz, no fue posible, las primeras negociaciones fueron 4 años después, y después se frustró ese proceso que termina en el holocausto del Palacio de Justicia. Años después reemprendemos la negociación en el año 89, 4 años después, y finalmente hacemos la paz última en el año 90. Entre lo que pensábamos que era la paz en el año 80 cuando la propusimos, lo que pensábamos que era la paz en el año 84-85 cuando se negoció por primera vez, lo que pensamos que era la paz cuando finalmente la firmamos y lo que pensamos que es la paz 28 años después de haberla firmado, es una construcción totalmente distinta. Es decir, la experiencia, la paz. Uno entiende, por ejemplo, que no es posible hacer la paz únicamente comprendiendo su postura, sino entendiendo la del otro. Porque no basta, por ejemplo, en el año 84, para nosotros bastaba que nosotros cumpliéramos lo firmado. Y sobre la base de que nosotros habíamos cumplido lo firmado, considerábamos que era suficiente entrega para que la contraparte nos cumpliera. Después entendimos que no. Que en la paz hay que ser mucho más generosos y comprensivos que solamente comprenderse y defender lo propio. Sobre eso hay un capítulo absolutamente bello de uno de los libros, se los recomiendo, más lindos que yo haya leído en mi vida, que se llama El largo camino hacia la libertad, de Nelson Mandela. Ese libro lo escribió Nelson Mandela, es su autobiografía. Y haciendo un paréntesis, hago una belleza es decir, recuerdo que parte de la belleza de ese libro consiste en que uno comienza a leerlo y cuando va por allá por la página 20 o 30, le da la sensación de que ese libro lo estuviera escribiendo un niño de 10 años. Y resulta que lo escribió Mandela. La forma como él cuenta de la vereda en que nació, de cómo era su abuelo, de qué pensaba su mamá, en fin. Y va uno avanzando, es un libro exquisito y de una sabiduría gigantesca. Cuando llega, por ejemplo, a su experiencia de la paz, él da una lección que es impresionante. Recuerden que Mandela, antes de salir a negociar la paz en medio del apartheid, de la segregación racial, de la violencia que había estado 27 años preso y aislado en una cárcel. Luego se nos olvida que cuando él sale, cuando el gobierno del apartheid de la época comienza a negociar con él hacía 27 años no se comunicaba con su organización. Había estado absolutamente aislado con el grupo de dirigentes que estuvieron con él en la cárcel durante todos esos años. Luego prácticamente él salió a representar a unos muchachos que en ese momento eran los que estaban haciendo la guerra, que la mayoría de ellos ni siquiera habían nacido cuando Mandela había entrado a la cárcel. Y esos muchachos vivían, entre otras cosas, la radicalidad y la polarización propias de la guerra. Es que la guerra va en el alma. Y en medio de la negociación, los noruegos les dan el Premio Nobel de Paz compartido a Mandela y a de Klerk, que era el líder del apartheid. Y los muchachos entonces desautorizaron a Mandela para recibir compartido el tema. Y dice Mandela, es que yo aprendí que las negociaciones de paz, para que funcionen, los dos lados de la mesa tienen que terminar sentados de la misma parte para defender la reconciliación. Es decir, la clave de la paz es la reconciliación. Esto lo digo ¿para qué? Para decir, mire, lo más importante de la paz es la transformación del corazón. Al final no solamente es un discurso político, ni es un discurso teórico, ni es un discurso académico. Si del corazón del hombre no sale
el fusil. No, no deja de estar la violencia presente. Lo de menos es el arma. Es decir, yo no conozco el primer fusil que se dispare solo. Tiene que haber la voluntad de una persona que lo empuñe y lo eche a andar. Sobre eso, el más importante teórico de la guerra, tal vez, yo diría que por encima de Sun Tzu, fue un austríaco que se llamó, y en la teoría de la guerra se conoce mucho, que es von Clausewitz. Y él decía algo que es absolutamente cierto, y es: las guerras no comienzan con el primer disparo. Las guerras comienzan con el sentimiento hostil. Y ese sentimiento hostil después se convierte en hechos de violencia, sea hechos de sangre, hechos de guerra. Luego, ¿dónde comienza la paz? En el corazón humano. Sobre eso, por eso me parece que hay que reivindicar el planteamiento y el camino, el método de condición de la paz propiamente cristiano. Algún día hablaremos más a fondo de esto. El planteamiento cristiano no es el de verdad, justicia y reparación. El planteamiento cristiano realmente es arrepentimiento, reconciliación y paz. Es decir, si no se pasa por una restauración del corazón humano, por una transformación del corazón humano, la paz es imposible. Por eso, la importancia de que los colombianos entendamos que tenemos que cambiar el corazón para poder efectivamente edificar un país pacífico. Jaime Daniel Barranco dice: lo más triste es que descalifiquemos la violencia si viene de la izquierda, pero es igual de dañina sin determinar su origen. Pero la paz debe ser de todos, sin distingos. También pregunta Giovanna Clavijo: doctor, ¿cuál fue? Hay otras preguntas. Doctor, ¿cuál fue el momento más duro? ¿Cuál fue su primera reacción al enterarse de la toma del Palacio de Justicia? A ver, dos cosas. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento de que ni derechas ni izquierdas, violencia ninguna. Lo que hay que respaldar en este momento es la capacidad, mejor dicho, que el Estado sea capaz de hacer respetar el orden y la seguridad dentro de la ley. Pero creer que la violencia pueda ser una herramienta de la política de derecha o de izquierda, eso hay que desecharlo absolutamente de la historia de nuestro país. Ahora, cuando me enteré, pues es que en aquella época, presente en el libro escribí eso, estaba en el hospital Hermanos Ameijeira en La Habana, porque me iban a operar la 7ª vez la pierna izquierda, que casi la pierdo. Y escuchamos la noticia de que se habían tomado el palacio en Colombia. Inmediatamente paré la operación, salí de la clínica a empezar a ver pues las noticias que empezaban a mirarse en aquella época por los cables internacionales. Es decir, no era la época del internet, entonces había que mirar los cables internacionales, el seguimiento por la radio internacional, en fin, y poco a poco ir sufriendo el tema de los acontecimientos dolorosos. Cuando vimos en La Habana las tomas de televisión con el palacio incendiado, vimos lo que estaba pasando y nosotros entendíamos como nadie lo que estaba ocurriendo. Fue tan duro. Yo tenía en ese momento 20 años. 21 años. Y fue la primera gran depresión que sentí en mi vida. Una vez terminaron esas noticias, recuerdo que me encerré, no sé, tal vez una semana, una cosa así, sin ver la luz del dolor tan grande que significó todo el episodio. Entre otras cosas, voy a contar una anécdota. Yo era muy cercano al doctor Carlos Medellín. Él era el dueño y el rector del colegio en que estudié un par de años. Y era muy generoso y una persona excepcional. Obviamente que ese hombre grande y amoroso hubiera caído en la toma del Palacio de Justicia.
en una operación del M19. Para mí fue tremendamente doloroso. Por hecho, era un doble dolor, ¿no es cierto? Por el ser humano y porque pues yo sabía que había sido una operación, obviamente, del M19. Eso fue terrible. Pero bueno, de nuevo, miren, nos pasamos del tiempo. Este es un tema duro y acepté tocarlo por una razón muy simple, porque me parece que hay que reflexionar. Y hay que abrir el corazón y hay que enfrentar las realidades. Por hecho, Colombia tiene que, repito, aprender de lo que ha ocurrido. Hay cosas de nuestra historia que no se deben repetir. Y la mejor forma es no echándoles un poquito de olvido encima, sino enfrentándolas y aprendiendo. Porque esta enfermedad, diría yo, de no aprender de la vida, es decir, de no convertir la historia en experiencia. Sobre esto inclusive hago una última reflexión. En el lenguaje cotidiano, nosotros solemos cometer el error de confundir cotidianidad con experiencia, vida con experiencia. Y eso no es cierto. Uno puede vivir y no aprender. Es decir, para aprender, no es lo mismo vivir que aprender de lo vivido. Uno puede pasar sin pensar, uno puede pasar sin aprender, uno puede parar sin meditar sobre lo que le ocurre, uno puede pasarse la vida sin haber mejorado. Y haber mejorado pasa, entre otras cosas, por convertir la vida en experiencia. Para eso hay que disponer el alma, hay que sincerarse consigo mismo, hay que ser autocríticos, hay que decir me equivoqué, hay que decir aprendí, hay que decir no repito. En eso, inclusive la palabra arrepentimiento tiene un significado distinto en el uso común de la palabra entre la gente. Yo me arrepiento es como decir yo tengo un remordimiento, cuando realmente el origen de la palabra arrepentimiento es sobre todo decir yo no lo vuelvo a hacer. Yo cambio de actitud. Yo doy media vuelta y camino distinto. La única forma de hacer ese arrepentimiento, esa rectificación de cosas en la vida, es convirtiendo la vida en experiencia. Que Dios los bendiga y un magnífico fin de semana les recomiendo. En familia.